Y los ligamentos cruzados están aquí. Obviamente, como es un modelo plástico, pues no tenemos aquí los ligamentos. ¿Qué es el siguiente paso? A través de la misma visión, vamos a hacer un portal de trabajo. Préstame la hoja. Y nosotros aquí, depende de lo que encontremos, podemos jugar con la altura de nuestro portal. En este caso está un poquito bajo. Aquí estoy viendo directamente con la cámara para hacer mi segundo portal, que es el portal de trabajo. Podemos hacer varios portales dependiendo de lo que vayamos a hacer en la rodilla. ¿Okay? Como es un modelo plástico, pues entenderán que no es lo mismo que hacerlo en anatomía humana, ¿verdad? Con nuestra pinza hacemos nuestro portal y a través de este portal podemos introducir una serie de instrumental que nos sirve para evaluar la rodilla. En este caso metemos un palpador y vean cómo podemos ver la integridad de los meniscos, la integridad del cartílago articular. Aquí podemos ver, aquí están los ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior de forma normal. Obviamente aquí no los tenemos, pero aquí podemos palpar su tensión, si está roto, si está lastimado. El otro cóndilo, el otro menisco, si lo ven aquí, miren, aquí podemos ver. Y a través de este portal pues podemos tenemos la facilidad de meter una serie de instrumental que nos sirve para tratar lesiones. En este caso este dispositivo que se llama Shaver es un rasurador. Este lo que hace es comerse tejidos. Si observan ahí, vean cómo trabaja como un rasurador y se conecta a un aspirador para que al mismo tiempo que va rasurando, va aspirando. ¿De acuerdo? Y tenemos también otro dispositivo que utilizamos con mucha frecuencia, que es la radiofrecuencia. Esto consiste en dar calor para tratar lesiones. Esto obviamente no está conectado porque trabaja con agua, pero este nos sirve para darle tratamiento al cartílago, ¿sí?, a los meniscos, incluso a la cápsula o a los ligamentos. Se le da calor. ¿De acuerdo? También podemos evaluar la rótula, que es el huesito que tenemos en la parte de enfrente. Si extendemos un poquito la rodilla, podemos ver ahí la rótula, ¿sí? Y tenemos acceso a prácticamente toda la articulación jugando con nuestra visión. Si se dan cuenta, pues es una cirugía que puede ser muy rápida, implica 2 incisiones pequeñas y nos permite evaluar toda la articulación por completo. Podemos tratar lesiones de cartílago, lesiones de los meniscos, lesiones ligamentarias. Cuando los pacientes incluso pierden ya cartílago, el cartílago es un tejido que no se regenera, entonces podemos hacer incluso trasplantes, que le llamamos trasplantes osteocondrales. Nosotros cuando hacemos la carga, cuando estamos parados, esta es nuestra zona de carga. Cuando se desgasta ese cartílago, porque es donde le cargamos el peso, podemos trasplantar cartílago de esta zona, hueso con cartílago, y trasplantarlo acá, del mismo paciente. Eso se llama un trasplante osteocondral y nos permite que se integre hueso con cartílago sano. Eso sí es muy funcional. Claro que la lesión tiene que ser pequeña, todo tiene sus indicaciones en estos casos, ¿verdad? Y pues básicamente, en términos generales, en eso consiste una artroscopía. Vean, parece sencillo, pero hay que tener un adiestramiento, hay que hacer una especialidad, una subespecialidad para hacer este tipo de cirugías. Podemos hacer reconstrucciones ligamentarias, a veces hacemos portales accesorios, podemos hacer 2 o 3 incisiones dependiendo de lo que requiere el paciente. Nosotros, siempre lo hemos dicho, lo más importante es evaluar clínicamente al paciente, su historia clínica, sus datos clínicos. Tenemos una idea diagnóstica, pero este procedimiento nos puede ayudar a ver cosas que no se pueden ver en alguna maniobra o incluso en algún estudio. Por eso es un procedimiento diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo, porque puedo diagnosticar la lesión y darle tratamiento en ese momento. Entonces, es una de las grandes ventajas que tenemos en la actualidad, el manejo con cirugías de mínima invasión. No todo se puede hacer por artroscopía,
pero en la actualidad tiene muchísimas indicaciones. Entonces es una herramienta muy útil en la rama de la ortopedia, específicamente de la cirugía articular, porque así como lo vemos en la rodilla, lo podemos ver en prácticamente todas las articulaciones. Existen incluso lentes más pequeños e instrumental más pequeño para articulaciones más pequeñas, la muñeca, el tobillo, el codo. Para articulaciones de los dedos todavía no hay dispositivos tan pequeños, pero para articulaciones pequeñas como el tobillo, la muñeca, el codo, sí hay dispositivos y podemos trabajar también el hombro, la cadera, prácticamente todas las articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan por ahí alguna pregunta. Voy a sí, doctor. Eso. Sí. ¿Qué pasó con el líquido? ¿Qué se puede hacer cuando se riega el líquido sinovial? Sí, el líquido sinovial nunca se riega, en realidad aumenta la cantidad de líquido. La articulación tiene una cápsula. Préstame el lente. ¿Solo? No, sí, con la articulación tiene una cápsula. Si ustedes ven, cuando les digan que se riega el líquido, pues, el líquido no se riega, nunca se riega porque está contenido en una cápsula. Sí aumenta la cantidad de líquido, eso se llama una sinovitis. Obviamente es un líquido inflamatorio que regularmente cuando lo drenamos sale amarillento, no es el líquido cristalino, transparente que vemos regularmente en una articulación. Y eso lo vemos en personas de edad avanzada con desgaste. Cuando aumenta la cantidad de ese líquido, si es importante la cantidad, se tiene que drenar. En algunas ocasiones lo podemos hacer incluso en el consultorio, hacemos una punción haciendo una pequeña antisepsia para evitar un riesgo de infección, pero la articulación de forma natural contiene 4 o 5 mililitros de líquido sinovial. Hemos sacado hasta 120 mililitros de la articulación, entonces cuando hay un proceso inflamatorio ya crónico, ese líquido constantemente se está produciendo y le genera mucho dolor al paciente. Y hay que estarlo sacando. Entonces, se puede viscosuplementar. En la actualidad hay medicamentos que sustituyen el líquido sinovial y que pueden tener cierto efecto de lubricación dentro de la articulación. Pero bueno, les repito, cada paciente es individualizado, el tratamiento es diferente en cada paciente. Hay que evaluar perfectamente al paciente porque nosotros decimos que el tratamiento es a la carta, ¿no? Lo que el paciente requiere es lo que tenemos que hacer. No sé si resolví su pregunta. Sí, es que normalmente dentro de nosotros pues, se dice que se riega, ¿sí? Sí, pues o sea, como ya vieron, la término articulación tiene una cápsula, entonces el líquido nunca se riega. Aumenta la cantidad, sí, genera mucho dolor porque se distiende la cápsula tiene muchas terminales nerviosas y eso genera mucho dolor. Por eso el paciente no puede ni siquiera doblar la rodilla. En el momento que se drena la articulación, se alivia mucho la molestia. Hay algunos casos también en una patología que se llama artritis séptica, en el que aumenta la cantidad de líquido por un proceso infeccioso. Pacientes diabéticos, que son inmunológicamente susceptibles, incluso niños en edad pediátrica es frecuente ver artritis sépticas. Antes el procedimiento era abrir y drenar, ahora lo podemos hacer por artroscopía. Entramos con la cámara y como tenemos 2 tubos de conexión, por un lado entra agua y por el otro lado sale. Entonces podemos estar haciendo un lavado de la articulación constante con agua estéril sin tener que abrir esa articulación y provocar cicatrización, fibrosis, etc. Gracias. Doctor, Sí. gracias, buenos días, Irene Licona. Son varias preguntas. ¿Qué tan frecuentes son estas lesiones en la rodilla, por un lado? ¿Qué tipo de lesiones son? ¿Qué tanto ya se practican tanto en la medicina privada como en la medicina en el sistema de salud público? En la actualidad todas las instituciones públicas cuentan ya con equipos de artroscopía. Claro que ahí vemos un volumen tremendo de pacientes por la población que tiene ese tipo de hospitales, pero en la actualidad vemos que la expectativa de vida que ha aumentado, vemos pacientes cada vez más añosos, ¿no? A mí me ha tocado operar pacientes de arriba de 90 años. Wow. Entonces, las enfermedades que trae consigo el aumento de esta expectativa de vida son más frecuentes. En el caso de la enfermedad de rodilla, que es la osteoartrosis, es decir, la degeneración de la articulación, se ve con mucho mayor frecuencia. Regularmente lo vemos sobre todo después de los 60 años. La frecuencia más en mujeres, en relación 3 a 1 que en los hombres,
Esto es por un tema de, pues hay varios factores que pueden provocar ese desgaste: el sobrepeso, el sobreuso, la herencia, deformidades. Las mujeres tienden a tener una deformidad que se llama embalgo, no sé si lo han notado desde niñas, tienen las piernitas un poquito hacia afuera. Hay un valgo fisiológico, pero si ese valgo persiste con el paso del tiempo, va a provocar desgaste. Entonces, sí vemos con frecuencia en personas mayores de 60 años un desgaste articular. En pacientes jóvenes, pues el deporte, ¿no? Lesiones deportivas, traumas, accidentes automovilísticos, accidentes en motocicleta pueden provocar lesiones serias en la rodilla, que son las enfermedades más frecuentes que vemos. ¿Y la frecuencia hereditaria qué tal, pues? ¿O qué tanto más? En realidad sí no hay un gen específicamente demostrado todavía, pero sí hay cierta carga genética, ¿no? Tenemos pacientes que generación tras generación son pacientes que tienen ya deformidades en las rodillas y que se van pasando de una generación a otra, ¿no? Pero no hay una incidencia, una frecuencia muy específica por eso. Más bien es un antecedente familiar, ¿no? O sea, vemos pacientes que el abuelito, el tío, pues tenían problemas de deformidades y persisten por genética. Este tipo de tratamientos, ¿de cuánto a cuánto va el costo? Es una pregunta interesante. Bueno, el costo a nivel privado es muy variable y tiene que ver con el hospital donde se realice la cirugía. Sabemos que en México los hospitales privados, pues ahora sí que hay para todos los estadios, ¿no? Desde clínicas muy pequeñas hasta hospitales que son tremendamente caros. Eso puede encarecer un procedimiento, pero nosotros, hablando de una renta de un equipo como este, la renta puede oscilar entre 15 y 40 mil pesos, la renta del puro equipo, ¿no? Gastos de hospitalización, honorarios, una cirugía que se puede ir como mínimo 60 mil pesos, máximo arriba de 100 mil pesos, dependiendo de dónde estés. Regularmente el tratamiento casi siempre se hace en una rodilla. Es muy raro que hagamos tratamientos bilaterales, porque al final son dos cirugías, más tiempo quirúrgico, más exposición del paciente. En algunos casos se podría realizar un procedimiento bilateral. La ventaja de eso es que es una sola anestesia, ¿no? Para hacer las dos rodillas. Entonces, se podría eventualmente realizar si es una lesión pequeña. Si son lesiones más importantes, son lesiones ligamentarias, la recomendación es que se opere primero una rodilla y a los 3-4 meses operar la otra. Doctor, una pregunta. ¿Cuál sería el tiempo de recuperación de estos pacientes, por favor? Depende mucho de la lesión, ¿no? Pero en términos generales, un paciente que tiene desgaste, que le damos tratamiento al cartílago, ya les mencioné que el cartílago no se regenera, pero se reblandece y es un tejido fibroso, que es como una grieta en la pared. Si no la frenamos, se extiende. Para eso damos calor con la pieza que les mostré ahí, eso se llama plastía térmica. Podemos sellar la lesión para evitar que se siga desgastando. Entonces son pacientes que a los 5 días los podemos apoyar. ¿Y ya pueden caminar normal? Pueden caminar normal, después viene un proceso de rehabilitación. Como son dos heridas pequeñas, realmente el índice de infección es muy bajo. En 10 días quitamos los puntos, podemos empezar rehabilitación y el paciente en 15 días puede hacer prácticamente su vida normal. Claro que cuando trabajamos una lesión de menisco que tenemos que reparar, a veces dejamos a los pacientes entre 7 a 10 días sin apoyo, pero de todas maneras la recuperación sigue siendo rápida. Gracias. ¿En qué pacientes se tardan un poquito más? Bueno, pacientes que requieren una reconstrucción ligamentaria, en las que a lo mejor si los dejamos hasta un mes sin apoyo, porque hacemos un nuevo injerto. ¿Tendrían que estar en cama un mes? No en cama, se pueden movilizar con muletas. Pero poco movimiento, digamos. Pueden mover la rodilla de inmediato, pero no apoyar cuando se hace una reconstrucción ligamentaria. Y el siguiente paso, pues es paciente que ya tiene un desgaste avanzado, pues ya no le podemos ofrecer a lo mejor una artroscopía y tenemos que hacer un reemplazo de la articulación. En ese sentido, pues la incisión es grande, tenemos que exponer los dos huesos que ya vimos con la cámara, hacer cortes y sustituir por una prótesis metálica, que esos también procedimientos que ya hacemos con mucha frecuencia por lo que les comento, ¿no? La edad pues trae consigo el desgaste. El desgaste en términos generales, sabemos en la actualidad que envejecemos entre los 33 y 35 años. Entonces el cartílago, al tener 4 capas, y pues bueno, se va desgastando capa por capa.
y ese proceso es diferente en cada persona. ¿No podría haber una forma en que la persona se vaya dando cuenta que puede llegar a esto? Pues sí, podemos ver los factores, ¿no? Como les comentaba, si un paciente a lo mejor tiene sobrepeso, hacerse una evaluación clínica, radiológica. Radiológicamente podemos ver algunos datos incipientes de desgaste o hacer algún otro estudio más completo como una resonancia magnética, donde podemos identificar lesiones a lo mejor un poquito de forma temprana. El tema es que es difícil porque los pacientes no van al médico si no les duele algo. El cartílago no tiene nervios, entonces no duele. El paciente no tiene forma de identificar si tiene un problema. Y como no hacemos medicina preventiva, pues es difícil, ¿no? Lo ideal es que los pacientes a partir de esa edad, entre los 33 y 35 años, pues se hagan una evaluación clínica, a ver si tienen algún por ahí factor de herencia. El sobreuso también es importante, ¿no? O sea, hacer ejercicio es muy sano, pero hacerlo de forma controlada, de forma orientada y sobre todo con la ayuda de un profesional, porque el sobreuso también genera desgaste. Pero por ejemplo, ahora que están de moda estos relojes que te mandan que 10.000 pasos diarios y la gente está caminando y todo. Eso es sano, ¿Lo vería? No hay tanto problema, digo, a menos que el paciente pese más de 100 kilos y camine tanto, pues le está dando mucha carga a sus articulaciones. Sí. Pero en realidad, la mejor forma de prevenir muchas cosas es con el ejercicio. La sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, empieza a esa edad, entre los 33 y 35 años. Pues está demostrado que la actividad física es la mejor herramienta que tenemos para que nuestras células se mantengan. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio sería predisponible? Fortalecimiento del cuádriceps. Todo lo que sea fortalecer el muslo, extensión de rodilla, sentadilla, bicicleta fija con el asiento elevado, eso sí es importante para no generar tanta fricción en la rodilla. Si nosotros bajamos mucho el asiento y hacemos el movimiento completo, vamos a generar fricción. Todo cuerpo que se somete a fricción va a sufrir desgaste. Doctor, pero por ejemplo, en aquellos casos de que la persona ya tiene un cierto daño en la rodilla, ¿cuál sería el ejercicio indicado? Es que tiene que ser individualizado. Tenemos que clasificar el daño, el grado de artrosis. La artrosis se divide en grados de acuerdo a ciertos hallazgos radiológicos y clínicos. Entonces, si tenemos un paciente con un desgaste grado 2, pues bueno, eso prácticamente puede llevar casi una vida normal. Control de peso, ejercicio. Pero si es un paciente con grado 3, grado 4, no lo vas a poner a hacer ejercicio porque eso le va a generar mucho más desgaste. Entonces, sí tenemos que individualizar mucho. Entonces, ¿el fútbol qué tanto sería? El fútbol es un deporte de mucha demanda mecánica, son mis mejores clientes, los jugadores que yo les llamo de fin de semana, que no hacen deporte toda la semana, pero el sábado se van a jugar fútbol, no calientan, llegan directo a jugar fútbol, lesión. Y se dañan. ¿No? Entonces, la mejor forma de prevenir es hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 veces por semana, fortalecimiento muscular, buen calentamiento y sobre todo buen estiramiento. Pero el fútbol es un deporte de mucha demanda mecánica, entonces sí vemos con mucha frecuencia lesiones, sobre todo ligamentarias y lesión de los meniscos. Entonces el correr, digamos, se expone mucho a una persona que corre, movimiento que es el adecuado, el tipo de tenis es el adecuado, con el objetivo que tiene, y eso también incluso puede llegar a afectar a la columna también. Por supuesto, eso es demasiada carga mecánica. Correr en el asfalto es demasiado impacto para la rodilla. Entonces, si corremos, tiene que ser con buenos tenis, sobre todo superficies blandas, tartán, puede ser incluso en el pasto, en la tierra, sería mucho menos carga mecánica. Si corremos incluso en la caminadora, también le genera poco impacto. Pero correr en el asfalto es terrible. Y en la playa tampoco es muy recomendable porque hacemos demasiado esfuerzo y el pie, como se entierra, hace demasiada fuerza y a veces podemos hacer mecanismos de rotación y eso puede dañar los meniscos. Entonces, todo lo tenemos que hacer con una buena orientación, individualizado, ver nuestra fisionomía, ¿no? Ver nuestra capacidad también cardiológica, ver qué tanto podemos elevar nuestra frecuencia cardíaca para ver qué ejercicio sería el más adecuado para nosotros. También los tacones. Los tacones, esa es una muy buena pregunta. Más de 5 centímetros, sobrecarga en la rótula y son pacientes que hacen una patología que se llama artrosis patelofemoral. El roce de la patela con el hueso genera fricción hasta que se rompe el cartílago. Recomendación: un taconcito máximo 5 centímetros, todavía puede ayudar a la biomecánica de la rodilla.
¿Cómo dice que se llama, perdón? Artrosis patelofemoral. Patelo. ¿Y la operación aproximadamente cuánto dura? Una limpieza articular, que nosotros la llamamos, que le damos tratamiento al cartílago, quitamos tejido inflamatorio, le damos calor a la cápsula, a los ligamentos, a los meniscos, en manos hábiles 18 minutos, una cirugía. Máximo 35 minutos. Hablemos de cosas tristes. Está excelente. Cosas tristes para quienes vamos a pagar. Ya lo comentamos más o menos ahorita en el tema de más o menos, dependiendo del hospital donde se realiza. Disculpe, doctor, en el estado de salud de la Secretaría, ¿a qué tanto impacto este tipo de cirugías llega a repercutir, ¿no? Digo, la diabetes tiene un tope, el cáncer tiene otro, y este tipo de operaciones, ¿en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Sí, bueno, la artroscopía como tal, más o menos es un 20% desde las cirugías que se hacen de forma total, de la parte ortopédica. Yo creo que el reemplazo articular todavía es un poquito más frecuente, es decir, el reemplazar la articulación de la rodilla, yo creo que puede ser hasta un 30 o un 40% de la cirugía que se hace a nivel institucional. Aquí el problema son los tiempos de espera, ¿no? Sobre todo a nivel público, llámense hospitales de la Secretaría, a veces son pacientes que tienen muy bajo recurso y que ellos tienen que pagar sus implantes, ¿no? Muchas veces. Entonces el paciente puede esperar 2-3 años para hacerse una cirugía. Entonces eso nos hace difícil tener una estadística real, ¿no? Lo ideal sería, si se operaran con frecuencia, pues bueno, todo sería mucho mejor para el paciente. Usted como especialista en esta área, ¿ha tenido alguna cuestión de una proyección de esta medicina preventiva que ha dicho, no, porque es costoso? Y decir, bueno, pues vamos a implementar esta medicina preventiva, ¿no? A través del ejercicio, de la yoga, de la alimentación, de ciertos alimentos, ciertas vitaminas de consumo para disminuir este tipo de cirugías. Nosotros lo hacemos, ahora sí que desde nuestra trinchera, como lo decimos, ¿no? Tratamos en las redes, tratar de darle buenos consejos a los pacientes, qué tipo de signos o síntomas pueden tener de forma prematura para que se puedan atender de forma precoz. Lamentablemente, pues no va a llegar a todos los pacientes, pero nosotros hacemos un poquito esa labor, ¿no? Tratar de que los pacientes tengan un poquito de conciencia de hacer más medicina preventiva, ¿no? Yo creo que debería de ser un programa que se debería implementar a nivel nacional, hacer más medicina preventiva, ¿no? Porque siempre va a salir mucho más barato prevenir que curar. En el caso de un reemplazo, pues ya no podemos salvar la articulación, tenemos que prácticamente sacrificarla y poner un metal que no va a ser para toda la vida, ¿no? Regularmente los implantes se aflojan y hay que volver a recolocar. Cirugías de revisión, cirugías más grandes, más riesgosas. Entonces todo se resume en que si podemos prevenir sería lo ideal. Gracias. ¿Y la edad aproximada, hasta qué edad se puede operar? Pues una artroscopía yo se la he hecho hasta pacientes de 78 años. Pero más no sería recomendable. Pues ¿O sí? tendríamos que ver el desgaste del paciente, ¿no? O sea, realmente no hay una edad tope, ¿no? Si pacientes mayores de 70 no les puedes hacer una artroscopía. Más bien todo va en función del desgaste que tenga, de la enfermedad que tenga el paciente. Sí, porque a lo mejor tiene otro tipo de enfermedad. Hay pacientes que a los 60 años ya les tenemos que poner una prótesis. Yo he operado pacientes de arriba de 75 años a hacerles una artroscopía porque la calidad del cartílago todavía es buena. Es a lo que vamos, cada paciente es completamente diferente, ¿no? Y yo siempre he dicho que tenemos enfermos, no enfermedades. Cada quien enferma como le viene en gana. Esa es una realidad. Por eso es que no podemos tratar a los pacientes como recetas de cocina y tenemos que individualizar cada paciente para poder ofrecerle la mejor alternativa. Doctor, una pregunta. Sabemos que a partir de cierta edad los huesos van perdiendo calcio, etcétera. ¿Usted puede hacer esa evaluación en pacientes para recomendarles después ciertos suplementos, etcétera, para evitar mayor desgaste o mayor destrucción del hueso en su momento? Sabemos que en el caso de las mujeres, la menopausia, hay un tema hormonal que tiene que ver con el metabolismo del calcio, disminuye la densidad ósea, eso trae consigo pues un aumento en el riesgo de fracturas, sobre todo en las mujeres mayores de 55 años. Vemos fracturas de muñeca por caídas, a lo mejor incluso muy simples, fracturas de cadera, fracturas de la columna.
Ahí lo recomendable es, ahí sí el tratamiento es multidisciplinario. Nosotros como ortopedistas más bien tratamos la patología, es decir, la fractura, porque el paciente puede tener un factor hormonal. Ahí sí es importante echar de la mano del internista, del ginecólogo, para que veamos de forma integral al paciente si hay algún factor que esté haciendo que ese paciente esté teniendo una disminución en la densidad ósea. Claro que hay medicamentos ahí que se pueden tomar para ayudar a que el calcio que regularmente ingerimos no se deseche por la orina y puede entrar al hueso. Para eso existen varios medicamentos. En la actualidad incluso existen medicamentos hormonales. Hay uno que se llama teriparatida, que está demostrado que más bien produce hueso nuevo. Qué bien. El problema es que es una terapia costosa y un poquito incómoda, porque se pone vía subcutánea. Hay que estar picando al paciente por un lapso de 18 meses. Mes de tratamiento aproximadamente 6,000 pesos. Entonces es un tratamiento que no 6,000 pesos cada aplicación. Cada mes. Entonces bueno, pero durante está 18 bien, meses, ¿por qué? pues bueno, para muchos pacientes podría representar algo. Sí, pero tal vez si no, bueno, vale más la pena eso a que se te quiebren Sí los está demostrado huesos que y te quedes produce nuevo hueso y inmóvil. disminuye muchísimo el riesgo de nuevas fracturas. muy bueno. Pero independientemente de ese tratamiento que ya nos está diciendo bastante costoso, ¿qué otro puede haber en el mercado que realmente... Pues aquí es nutrición, ¿no? Ahí les comento de la mano, ¿no? Una densitometría ósea después de los 50 años en las mujeres es prácticamente algo que se tiene que hacer de cajón, y de acuerdo a si vemos una osteopenia, ¿no? Ya un paciente para que diagnostiquemos una osteoporosis como tal, el paciente ya tuvo que haber tenido una fractura por lo menos por fragilidad ósea. Antes de eso no le podemos decir que el paciente tiene un problema de descalcificación, ¿verdad? El paciente tiene que tener por lo menos una fractura por fragilidad ósea. De otra manera puede estar solamente en osteopenia. Ahí podemos hacer varios tratamientos, pero tiene que ver si el paciente tiene algún otro factor, es decir, mujeres que les hayan quitado los ovarios por alguna otra enfermedad, son pacientes que van a tener una osteoporosis quirúrgica, que le llamamos, por la alteración hormonal que tienen. Entonces, cada paciente tiene que ser estudiado de forma individual. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, usted decía que se tiene que tener una especialidad. Aquí en México, en diferentes disciplinas, pues sabemos que se carece de especialistas en diferentes ramas. En la de usted, ¿qué tantas hay? ¿Y qué tanto interés hay de las nuevas generaciones de médicos? Pues yo creo que en la actualidad, en este año aumentaron la plaza de especialistas. ¿Yo le alzo aquí? Prácticamente se fueron a 800 plazas. Entonces, las próximas generaciones va a haber mucho más especialistas. Yo les puedo decir que cuando yo hice la especialidad había 234 plazas a nivel nacional. Todavía salíamos pocos ortopedistas. Para hacer una subespecialidad todavía también habíamos pocos cirujanos articulares. En la actualidad ya hay más especialistas. Qué bueno. El tema, yo creo que lo más complicado es que estamos demasiado concentrados, ¿no? Vemos que en algunos estados de la República, sobre todo, tenemos carencia ahí de especialistas, ¿no? Sí, pues hasta que vayan llegando estas tecnologías, Todos ¿no? estamos prácticamente concentrados y eso yo creo que representaría el mayor problema. Gracias. Todos quieren Gracias.